Estimados oyentes, vamos a considerar hoy otro testimonio de un hombre llamado Simeón. Tenemos una lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, que quiero que leamos, empezando en el versículo 25, que dice así: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora despides a tu siervo en paz. Son palabras destacadas de este hombre piadoso llamado Simeón. Tanto Simeón como Ana, que serían los versículos siguientes al versículo 36 de este Evangelio de Lucas 2, tanto Simeón como Ana eran del remanente fiel de Israel que Dios siempre ha tenido, que tiene ahora y que tendrá en el futuro. Se nos dice en el texto que Simeón esperaba la consolación de Israel. Es decir, Simeón esperaba la esperanza mesiánica consoladora, como lo describen los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 40, 1 al 2, 49, 13, 57, 18, y cómo no, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Pero en el versículo 38 hemos leído que se nos dice que Ana esperaba la redención de Jerusalén. Uno esperaba la consolación y Ana, nos dice el versículo 38, que esperaba la redención de Jerusalén. Todo esto son citas que podemos verlas en el capítulo 21 de Lucas, versículo 24, en el profeta Zacarías 14:2 y, cómo no, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Volviendo a Simeón, se nos dice que él era justo para con los hombres, por supuesto, y piadoso para con Dios. Justo en relación con los hombres y piadoso en relación con Dios. Así nos lo describe la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2 y nos dice que esperaba lo que Simeón esperaba. Conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, por eso esperaba. Hoy también somos llamados a esperar. Nos lo da la palabra de Dios, nos lo pide la palabra de Dios en la carta de los Filipenses 3:20 y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13. Si Zacarías, el marido de Elisabet, el sacerdote y padre de Juan el Bautista, en su cántico llamado el Benedictus, expresó la misión del niño Juan el Bautista a la que estaba destinado como profeta del Altísimo, ahora otro anciano
porque Simeón era un anciano sencillo. Simeón se encontraba en Jerusalén, hemos leído en el versículo 25, y es usado por el Espíritu Santo, como lo fue Zacarías, para proclamar la naturaleza y la misión de este otro niño recién nacido, el Mesías, el Cristo, el Altísimo, de quien Juan iba a ser el precursor. A Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, es decir, que él no moriría antes que viese al ungido del Señor. Esto nos dice que Dios le supo recompensar a Simeón por su devoción. Y como dice el Salmo 25:14 en la versión antigua, el secreto del Señor es para los que le temen. ¿Qué es lo que movió a Simeón a venir ese día al templo? Y a esa hora, precisamente. El Espíritu de Dios, versículo 27. El Espíritu Santo le movió para que Simeón fuese al templo. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a venir al templo? ¿La simple costumbre para hacer como hacen los demás? ¿O venimos impulsados por el Espíritu de Dios? Solo en este caso es cuando podemos venir con la seguridad de encontrarnos con aquel que Simeón encontró. Nos dice el versículo 28 que Simeón, tomando al niño en sus brazos, bendijo a Dios, eulogeo, agradecer, dar gracias. Eulogetos es bendecir, adorar. Eulogía significa hablar bien, es elogiar a alguien. Y en este caso es elogiar a Dios, lo que hizo Simeón. ¿Y qué dijo? Achaz salak, ahora, soltar, enviar lejos, nuns dimitis, ahora enviar, remitir, soltar, nun apolusis, ahora libertar, soltar, dejar. En los versículos 29 al 32, las palabras de Simeón están expresadas en poesía hebrea. Ahora, Señor, me dejas marchar en paz, tranquilo. Es como podríamos traducir el versículo 29. Porque han visto mis ojos tu salvación. En paz con la muerte, porque está en paz con Dios, queridos oyentes. Nadie puede morir en paz si primero no ha visto la salvación de Dios y la ha aceptado, la ha experimentado. Si estos pasos no los has dado, querido oyente, no podrás morir en paz. Bienaventurado aquel que sabe ver la salvación en la cruz. Juan 3, versículos 14 al 16. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel sin excepción, todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Simeón supo decirle a Dios: he visto tu salvación en este niño, en este Redentor prometido, que tú prometiste a Adán y Eva en Génesis 3:15, sobre la simiente de la mujer, que aplastaría la simiente y la cabeza de la serpiente. Simeón vio la salvación de Dios y tuvo al Salvador en sus brazos.
En el versículo 31 hemos leído, tú, Señor, lo has designado para traer salvación a todos los pueblos. Primero, Él será luz para los gentiles, versículo 32. Simeón conocía muy bien las Escrituras. ¿Las conoces tú, querido oyente? Te invito a que las leas, a que las conozcas, a que te empapes de ellas. Y por eso no se limitó a ver solo a Israel. Segundo, en él resplandecerá la gloria de tu pueblo Israel en su segunda venida, versículo 32. Jesús volverá por segunda vez. Son citas que Isaías nos describe en su capítulo 60, Miqueas 4, 1 al 2, Sofonías 3, 14 al 20. Tercero, así se cumplirá la promesa de Dios a Abraham, que Dios dio esta promesa en Génesis capítulo 22, versículo 18. Este niño no sería un judío más entre todos los que nacían, sino que su persona sería para caída y para levantamiento, dijo Simeón a su madre María. Este niño sería para levantamiento de los humildes que le acepten. Dicho en otras palabras, será piedra preciosa angular para unos, pero también será piedra de tropiezo para otros, los que le rechazan. Isaías 8:14, Primera de Pedro 2, 6 al 8, Isaías 28, 16. ¿Qué aplicación podemos nosotros tomar de estas palabras de Simeón? Querido amigo que me estás escuchando, ¿puedes tú decirle a Dios como Simeón, nuns dimitis? Ahora, soberano Señor, ¿puedes soltar ya a tu siervo? Porque ya me has concedido ver lo que me habías prometido y lo que yo tanto deseaba ver, porque han visto mis ojos tu salvación. Es como si le dijera Simeón a Dios, el mundo ya no tiene ningún valor para mí, solo es Cristo para mí y la muerte es ganancia para mí. Estas palabras las expresó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía San Pablo esto? Porque es partir de esta vida y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Solo el creyente en Cristo puede vivir esta vida exento de los temores de la muerte. La gente teme a la muerte. ¿La temes tú, querido oyente? Te estoy dando las palabras de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, para que tú puedas decir junto con Simeón y con el apóstol Pablo, ahora, Señor, cuando llega la hora de partir de este mundo, ahora, Señor, puedes despedirme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación y yo la he aceptado, la salvación que me has ofrecido en tu Hijo Jesucristo. Dios cumple sus promesas y quien pone su confianza en Él y en su palabra, no saldrá avergonzado, pues la esperanza en Dios y en su palabra no avergüenza. Versículos 5 del capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Las promesas de Dios son sí y amén en su Hijo Jesucristo. La esperanza del creyente no defrauda, no avergüenza. No tenemos una esperanza ficticia, una esperanza que será cierto o no será cierto. Lo que esperamos, cuando esperamos según la palabra de Dios, no seremos avergonzados, porque se cumple lo que Dios ha prometido. Los que han dado la bienvenida a Cristo, bien pueden dar también la bienvenida a la muerte. ¿Alguna lección? Cristo debe ser la luz y la gloria de nuestras almas. En tiempos de decadencia moral y espiritual, como estamos viviendo, es necesario meditar estas cosas, queridos oyentes. La breve descripción que el Evangelio hace de Simeón nos dice que se trata de una persona realmente buena, justa, piadosa,
que esperaba la consolación de Israel, que está llena y es movida por el Espíritu Santo, que logra ver aquello que había estado esperando durante toda su vida. Simeón ve el futuro de toda la humildad en Jesús. La salvación es para todos los pueblos, la salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, versículo 31. Este don es en primer lugar luz para iluminar a los gentiles, versículo 32. Y Simeón ve el futuro de Israel en Jesús. La venida de Jesús es también una bendición especial para el pueblo de Israel. Gloria de tu pueblo Israel, dice Simeón en el versículo 32. Finalizamos con un resumen breve que digo lo siguiente. Estos 5 cantos o testimonios, por boca de hombres y mujeres fieles, en armonía perfecta con los testimonios de los ángeles, son como siguen. Primero, Elisabet celebra la llegada de la verdadera felicidad. Lo leímos en Lucas 1, 42 al 45. Segundo, María canta la misericordia divina. Lucas 1, versículos 46 al 56. Tercero, Zacarías alaba a Dios por cuanto ha visitado a los hombres. Lucas 1, 67 al 79. Cuarto, los ángeles alaban a Dios porque ha venido al mundo el Salvador. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Y por último, el quinto testimonio de Simeón, que alaba a aquel que venía para ser luz del mundo. Capítulo 2, versículos 29 al 32. Aquí termino, queridos oyentes, y mi deseo es que vosotros escudriñéis lo que está diciendo las Sagradas Escrituras para vuestro bien, para vuestra alma, para todo vuestro ser. Que a Dios sea la gloria.